El siguiente podcast tiene lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Soy Oscar Murillo. Y Johnny Yel Cedeño. Y estás escuchando Historias Extraordinarias, un podcast original de Diario Extra. Puedes encontrar este y todos los podcasts de Extra en www.extra.es. Sean todos bienvenidos a esta nueva historia. Para la quinta entrega de esta temporada, te traemos una novela de drama que involucra a un personaje que tuvo que sobrevivir a una difícil infancia que lo convirtió en un feroz delincuente. Este episodio se llama Pedro Cuchillo. Por la esquina de un barrio viejo y tradicional se podía encontrar a Pedro Cuchillo, que con apenas 25 años ya era una leyenda viviente en su sector. A Pedro siempre se lo veía apoyado en un poste de luz, con una mirada fría que escondía detrás de unos lentes oscuros. Un día, mientras sostenía un cigarro en sus manos, esperaba la oportunidad perfecta para delinquir. Mire, tía, Pedro Cuchillo sigue en esa esquina desde ayer. Lo sé, mijo, pero no se acerque mucho porque Pedro es un criminal y seguro nos asalta si nos ve. Bueno, tía, vamos por otro camino más largo mejor. No quiero ser víctima de ese infeliz. Desde pequeño, Pedro Ceballos conoció el dolor a través de los sádicos castigos de su padre alcohólico, quien agredía brutalmente a su madre y a él. Mami, vámonos lejos. No dejes que papi nos siga haciendo daño. No, mijito, su papi es bueno en el fondo. Es solo que ahora está borracho. Perdónelo, Pedrito. Ya verás que con el tiempo él cambiará. Sin embargo, las esperanzas de la madre de Pedro eran equivocadas y pronto el muchacho prefirió huir de la casa y juntarse con traficantes y bandidos que se lo llevaron a cometer diferentes y terribles fechorías. Eres un experto haciendo maldades, Pedrito. Pero aún te falta la prueba final. El robo al banco que haremos mañana temprano. ¿O tienes miedo? Ahí estaré, flaco. Yo sé que solo tengo 17 años, pero ustedes ahora son mi familia y yo no les voy a fallar. Al día siguiente, el asalto al banco fue un completo desastre y la mayoría de la banda fue masacrada por la policía en una brutal balacera, siendo Pedro el único sobreviviente. Cuando ingresó a la cárcel, el muchacho empezó a dañarse más y más. El juez lo condenaría a varios años por robo e incluso le preguntó si él no se arrepentía de sus acciones, pero a Cuchillo pareció no importarle. Señor juez, de lo único de lo que yo me arrepiento es de no haberle robado todo el dinero a ese banco. Los años en la correccional para Pedro fueron duros, pero los soportaba tranquilamente, ya que estar ahí no era tan malo como los duros castigos e insultos que recibía por parte de su padre. Pero al ser trasladado a otra prisión fue cuando cambió la vida de Pedro Ceballos y nació Pedro Cuchillo. Así que tú eres el nuevo juguete. No quiero problemas, payaso. Vuelve al circo del que saliste. El musculoso criminal, enfurecido por la respuesta de Pedro, cogió un cuchillo y estuvo dispuesto a matarlo. Sin embargo, el joven Cuchillo se hizo a un lado rápidamente y lo golpeó en la nariz. Le quitó el arma y se la clavó en el cuello para sorpresa de guardias y de los presos que estaban ahí. Me faltan un par de años para salir de aquí. Así que si quieres problemas, aquí estoy. No quiero amistades. Háganse un lado y no tendrán problemas conmigo. Desde ese día, Pedro se había hecho un nombre entre el bajo mundo y siempre andaba con 3 cuchillos escondidos entre su ropa, listo para asesinar a quien él quisiese. Los propios criminales y los guardias de la cárcel lo empezaron a llamar Pedro Cuchillo, haciendo que su fama traspasara las paredes de la cárcel hasta su viejo barrio. Recuerda que estás escuchando el podcast Ecuador en las Sombras, audionovelas de Extra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram puedes encontrarnos como @diarioextra y en Twitter como diarioextras. Infórmate primero y mejor. Luego de cumplir 8 años en prisión, Cuchillo fue liberado. El malhechor salió tras las rejas luego de haberse ganado el respeto de muchos criminales y el odio de algunos otros. Pero ahora su camino estaba de vuelta a casa, en su viejo barrio, donde compró un sombrero de ala ancha, una gabardina, unos zapatos deportivos y unos lentes oscuros, preparándose para su nueva vida de hombre libre. Miren, es Pedro. No puede ser él, es imposible. El joven caminaba de forma lenta, tratando de examinar a las personas a su alrededor, buscando una razón para no agredirlos mientras les daba respuestas cortas. Él solo les sonreía
y mostraba su diente de oro. La vida les da sorpresa, amigos. Y yo pronto les daré las mías. Al principio, Ceballos intentó buscar empleo y olvidarse del resentimiento a su padre, quien ya había fallecido, pero las empresas no deseaban contratar a un expresidiario, por lo que regresó su mirada hacia la vida de crímenes como única vía para poder sobrevivir. En la cárcel me llamaban Pedro Cuchillo por algo. Nadie me quiere apoyar ahora con un trabajito, pues bueno, me tocará volver a hacerlo. Juro que impondré respeto a la gente que se ríe a mis espaldas. En poco tiempo, Pedro Cuchillo empezó a rondar bares y esquinas del viejo barrio, bebiendo mientras esperaba alguna desprevenida víctima para robarla con cuchillo. Por Dios, no me mate, se lo ruego, Pedro. Tranquilo, mi hermano. Tú dame todo lo que tengas y te aseguro que mi cuchillo no atravesará tu garganta. A veces Pedro solo robaba y amenazaba. En otras ocasiones, el brutal criminal se divertía cortando las mejillas de sus víctimas como un recuerdo. Él lo hacía siempre con una perversa sonrisa en su rostro. Ya con su vida dedicada al crimen, su fama nos hizo esperar. Pero también creció el resentimiento de quienes deseaban su muerte. Era una lista interminable de delincuentes, de amantes despechadas y víctimas que pasaron por sus manos. Cuchillo tenía varios enemigos, sin embargo, nadie se atrevía a contradecirlo, pues el miedo se había tomado aquel vecindario donde incluso dejaban de salir a las calles. Tienes razón, pero es una acción muy arriesgada porque este maleante tiene informantes en cada esquina y siempre va adelantado a la jugada. Un día, todo marchaba tranquilo para Pedro Cuchillo, quien salía de su casa como todos los días, pero en aquel, él sintió una extraña sensación en su corazón, como un presagio de que algo malo pasaría. Pero a pesar de eso, continuó su camino y se detuvo en la esquina de siempre, frente a un zaguán donde frecuentaban las meretrices de la zona, hasta que llegó el momento. Una bella mujer se asomaba por uno de los callejones, por lo que Cuchillo trató de abalanzarse sobre ella con su puñal. Cuchillo, hoy no será tu día de suerte. Aquí te tengo un regalo. Ella apretó el gatillo al mismo tiempo que Pedro introdujo el filo de su cuchillo en el estómago de la mujer. Entonces, Pedro cayó sobre la acera mientras observaba que la mujer, a pesar de lo profundo de su herida, se alejaba del lugar. Ayuda, por favor, me estoy muriendo. Nadie nunca salió a ayudarlo ni llamó a la policía. Solo un hombre borracho fue el único testigo, quien al ver que el que agonizaba era Pedro Cuchillo, simplemente sonrió. Se llevó sus zapatos, sombrero y el puñal. La vida le da sorpresas, Pedrito. Gracias de nuevo por escuchar Ecuador en las sombras, audionovelas de Extra. Puedes encontrar todos nuestros episodios y todos los demás podcasts aquí, en Diario Extra. Hasta la próxima y recuerda que puedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo.